Bueno, buenos días. Hoy, en el Congreso de Comunismo, vamos a empezar la sesión de Procesos Históricos 3 China, y contamos con dos ponentes, Agustín Morán y Marga Ferrer. En principio iba a venir también Edith Sánchez, pero por problemas personales no va a poder asistir. Así que Agustín Morán nos va a hablar de la Revolución China como anomalía, y Marga Ferrer del Partido Comunista Chino, desde el Partido Comunista Chino, desde la apertura del socialismo con peculiaridades chinas, ¿no? Voy a presentar brevemente a los dos ponentes y va a empezar a hablar Agustín Morán, ¿vale? Agustín Morán es miembro fundador del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, el CAES, investigador social y experto en investigación y acción participativa y activista de los movimientos sociales. Es escritor de artículos y libros, entre otros, el movimiento antiglobalización y su laberinto entre la nube de mosquitos y la izquierda parlamentaria, y editor y protagonista del libro póstumo de Andrés Bilbao, Individuo y orden social, la emergencia del individuo y la transición a la sociología. Marga Ferrer es miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España y de la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida y responsable de programas, ¿vale? Así que, como vamos con un poco de retraso, os doy la palabra a Agustín Morán, tiene 30 minutos. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Se me oye? Bueno, primero gastaré unos 5 minutos en hacer una pequeña contextualización de mi intervención, porque hablar de China pues está muy lejos. Y entonces necesitaría primero decir qué entiendo por comunismo, para poder formar mi propia racionalidad, o sea, por qué interés tiene China, ¿no? Desde el punto de vista de saber qué es el comunismo. Pues comunismo yo creo que es un movimiento histórico que defiende la justicia y defiende una vida buena para todos, ¿no? Una vida buena común. Vida buena no es un término político, es un término aristotélico, pero creo que como estamos donde estamos, pues es conveniente utilizar. Un impulso tantas veces aplastado como renovado. Es la emergencia, la insurgencia de lo que las distintas formas de explotación y de dominio de unos seres sobre otros, seres humanos sobre otros, es algo que se puede reprimir, se puede arrinconar, pero acaba emergiendo. El comunismo, en rigor, tiene que ver con una etapa de la historia en la que se desarrolla el capitalismo, la sociedad civil, la opinión pública, instituciones parlamentarias, la tecnología, la ciencia, una inmensa productividad de riqueza material en relación con etapas anteriores, y todo eso se hace porque se crea una clase que vende su trabajo por un valor expresado en un salario, y ese producto, pues al ser llevado al mercado, produce un plusvalor, y el proceso económico está comandado por quienes controlan ese movimiento de la riqueza material expresado en dinero y en capital, vale decir, el capitalismo. El comunismo se refiere sobre todo al capitalismo. El comunismo, como movimiento organizado, tiene su origen en la Asociación Internacional de Trabajadores, que se crea en 1864 y se autodisuelve en 1877. Vive esa Asociación Internacional de Trabajadores una experiencia fundamental y fundante del comunismo, que es la Comuna de París de 1871. La Comuna de París es el momento histórico en el que hay una emergencia organizada de las masas populares, con presencia, pero no mayoritaria, de personal asalariado, y aprovechando una crisis bélica y económica terrible entre Francia y Alemania, se toma el poder y se acuña un elemento indiscutible para todos los que hablan de comunismo, que es el pueblo en armas, representantes políticos elegidos y revocables, y el salario, ningún salario por encima del salario medio de un trabajador salariado. Marx recoge esto en un libro expreso sobre esta experiencia. Bueno, la guerra entre Francia y Alemania, son dos países ya imperialistas, separan
Y entonces hay un baño de sangre, así se acaba la emergencia de la democracia de masa. Lenin lo recoge, se basa en el testimonio de Marx en las propias fuentes, y a partir de ahí, hablar de comunismo tiene mucho que ver con la Comuna de París. Aquí, marxistas y anarquistas trabajan juntos. Se liquida la Asociación Internacional de Trabajadores, o Primera Internacional, y a continuación se crea la Segunda Internacional en 1889. Es la Internacional de la Socialdemocracia. Socialdemocracia de la que acaba saliendo el comunismo. Es decir, la socialdemocracia es la izquierda no anarquista a partir de este año. La Segunda Internacional llega hasta hoy, es una organización que funciona, en la Unión Europea tiene un grupo parlamentario, que es la oposición mayoritaria, la más grande, el Partido Popular Europeo, y el Partido Socialdemócrata Europeo agrupa a todos los partidos socialistas, y hay también a nivel mundial. La escisión de los partidos socialistas genera ya una escisión específicamente comunista, porque la socialdemocracia es la administradora y tergiversadora del pensamiento de Marx. Entonces, con motivo de la guerra mundial, la primera, pues los parlamentos gobernados por socialdemócratas en Europa votan los créditos de guerra para que los trabajadores alemanes vayan a matar a sus hermanos franceses. Y esta crisis, esta entrega clamorosa de la socialdemocracia al imperialismo y al capitalismo, a la guerra de rapiña y de destrucción, origina una escisión que, con el triunfo de la Revolución Soviética, se hace internacional. La Revolución Rusa se produce en el año 1917, en octubre, y en marzo del 19 se crea la Comintern, o Tercera Internacional, que es una organización para promover la escisión de todos los partidos socialistas, aprovechando el vacío de representación de las masas trabajadoras, porque los socialistas han traicionado a las masas trabajadoras, se han puesto del lado de la guerra imperialista, y la Tercera Internacional está tutelada por la Unión Soviética. Es una organización que, en cierto modo, es una correa de transmisión de la Unión Soviética sobre el resto de partidos comunistas. En el imaginario militante, comunismo tiene mucho que ver con este periodo cercano, este periodo que realmente la Tercera Internacional se disuelve en 1943, pero realmente, claro, es el ascenso del fascismo, la lucha contra el fascismo, la Segunda Guerra Mundial, la intervención de los alemanes en la Unión Soviética, la entrada de la Unión Soviética. Comunismo para nosotros está preñado de referentes de este tipo. Sin embargo, termino aquí diciendo que no podríamos hablar de comunismo en la etapa moderna sin mirar mucho más atrás, porque ese impulso de lucha de los desheredados de la tierra por una vida mejor tiene orígenes lejanos, pues todo el mundo conoce a Espartaco, en los esclavos se organizan para luchar contra los señores, los patricios y la violencia del Imperio Romano, ¿no? Pero luego tenemos ejemplos más cercanos también cerca de la modernidad. Los anabaptistas de Thomas Müntzer, que aprovechando la reforma, realmente es una teología de la liberación, de la revolución. Los Leveres, en la etapa de los Tories, los niveladores, o sea, que están planteando que las consignas de libertad, igualdad y fraternidad se lleven hasta sus últimas consecuencias, y por descontado en la propia Revolución Francesa, los jacobinos, de los cuales el ejemplo cultural más representativo es Jean-Paul Marat, muriendo en una bañera, asesinado por una agente de esa burguesía que ya ha traicionado a las masas y se ha aliado con la aristocracia. Terminaré aquí para poder contextualizar qué entiendo por comunismo. Algo aplastado y renovado, algo que se atreve a conquistar el poder para las mayorías. Democracia, eso se llama democracia. Realmente hablar de democracia hoy en día, con lo que está pasando, tiene un contenido transgresor extraordinario. Por lo tanto, busquemos el máximo común denominador democrático antes de lanzarnos directamente a la toma del poder comunista. En la Revolución China se va muy bien eso, porque en todas las revoluciones modernas aparece esa contradicción, la contradicción entre países semicoloniales y semifeudales como China, que tienen a las tropas japonesas controlando los puertos y las carreteras, de las tropas no japonesas sino internacionales también, o sea, de los países europeos.
55 días en Pekín es, como las películas del oeste, un magnífico ejemplo de propaganda de los genocidios que los Estados Unidos de América del Norte y los ingleses y otras potencias han hecho ocupando países y sometiendo, pues bueno, en esa época de 55 días en Pekín, había 8 o 10 ocupantes y tenían sometido a 700 millones de personas. Muy bien, pues nada, dicho lo dicho, cabría entonces preguntarse ¿qué le podemos pedir a la Revolución China? Para saber qué le podemos pedir a la Revolución China, deberemos saber quiénes y desde dónde se lo pedimos. Estamos asistiendo ahora a una inestabilidad de la gobernabilidad de la economía de mercado sin precedentes desde la agitada época del periodo entre guerras. Inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial y sobre todo del periodo entre el final de la Primera Guerra Mundial y el principio de la Segunda. Es explícito que la democracia es una máscara del dominio del poder económico de los sectores más fuertes, más multinacionales, con más acumulación de riqueza económica y por lo tanto política, a escala transnacional, con centros de visión de poder que no entienden ni saben nada de la soberanía nacional ni de las instituciones democráticas nacionales o internacionales. Estamos asistiendo a eso. Una crisis, pero no de la acumulación de capital, que va viento en popa, sino una crisis de la sostenibilidad y de la gobernanza de esa acumulación de capital, donde los daños producidos se exportan directamente hacia la población y también hacia los sectores más débiles empresariales, autónomos, etc. Es directamente el gobierno sin mediaciones. Es desde ahí, desde una crisis muy grande, de todo lo que promete el sistema. Un sistema que promete civilización, progreso, derechos humanos, humanismo, libertad, y libertad dentro del mercado y libertad de empresa para grandes empresas, para pequeñas no. Y para los trabajadores no quiero contar. Es desde ahí. Es un interrogante hacia algo que no supera, algo que además tiene carácter natural, algo que parece que es como una especie de daño colateral adherido a un proceso histórico necesario. El Banco Mundial y el Fondo Monetario tienen gramática para esto, hablan de proceso de transición. Las moviditas de las buenas intenciones piadosas de acabar con la pobreza, me acuerdo hace 15 años, en momentos que hemos compartido en el foro alternativo a la Cumbre Europea, en la segunda presidencia española de la Cumbre Europea, en el segundo semestre del año 1995, pues ya se estaban colocando las piezas para una movida de todas las ONGs y de la Iglesia y de todo el mundo para que el hambre en el mundo, que tenía 900 protagonistas desnutridos, en una explosión tecnológica y de crecimiento económico, en una década se redujera a la mitad, a partir del año 95. Bueno, ha pasado una década y media y vamos camino del doble. Quiero decir, es la disolución de todas las promesas, es descarnadamente ya la dictadura parlamentaria del capital, porque hubo una guerra mundial en la que se enfrentaron la dictadura terrorista del capital, el nazismo, el fascismo, la disolución de los partidos, los parlamentos, y ganó la dictadura parlamentaria. Estamos en eso. Y es desde ahí, desde que no tenemos respuestas, desde el pensamiento mágico de la izquierda que habla de la lucha final de la revolución, cuando no somos capaces de organizar la lucha inicial, desde los foros sociales mundiales, que van a hacer la revolución mundial y que tienen además protagonistas que viajan al foro de África, al de Asia, de no sé qué, gente que hace turismo de guerra, mientras no somos capaces de pararle un desahucio en un barrio o evitar un despido salvaje de los que se producen porque los despidos son salvajes y las huelgas son domesticadas. Es desde ahí. Y la revolución china es algo que hay que tratar con mucho cuidado, porque es tan enormemente diverso y diferente al universo en el que nos encontramos, el universo económico, social, cultural, de composición de clase, de dónde vive la gente, si en el campo o en la ciudad, de China, en el inicio de la revolución, que no fue el momento de la toma del poder,
y la constitución de la República Popular China en 1949. Empezó mucho antes. En un país que el 80% de la población trabaja y vive en el campo. En un país con unas tradiciones culturales de Confucio, que de hecho, en plena batalla política de la Revolución Cultural, ya derrotada la Revolución Cultural, y ya contra la banda de los cuatro, que es un residuo después de la muerte de Mao, que quedaban de 4 dirigentes del Partido Comunista Chino, que mantuvieron la bandera de la transformación social, la transformación de las personas, el avance hacia el comunismo, etc. Se esgrimió a Confucio. Fijaos, después de tantos años de revolución, se esgrimió a Confucio. Porque Confucio decía que lo importante es el medio. Los hombres, ya sabéis que las grandes filosofías, incluso las revolucionarias, no hablan de las mujeres, hablan de los hombres. Pues los hombres, decía Confucio, sabios son los que tienen en cuenta el medio y saben adaptarse a él. Y los hombres inútiles y estúpidos son los que se enfrentan con el medio. O sea, se utilizaba toda una filosofía que es un poco una especie de humanismo naturalista, de meterse dentro del acontecer de la naturaleza, otorgando la potencia a esa fuerza providencial de la que formamos parte, ese todo uno, en el que la vida orgánica, la inorgánica y la vida orgánica humana dentro de ese todo uno evoluciona por una providencia, es un pensamiento teológico. Pues con eso querían dar caña a los que apostaban por lo improbable y apostaban por el sufrimiento de las masas, apostaban por crear una expresión de la pobreza y de todo lo aplastado. En este caso, y en 1965, no por un Estado capitalista, dictatorial o parlamentario, sino por un Estado comunista. Y la lucha de clases, que llegó a extremos muy grandes, se producía dentro de un Estado comunista y dentro de un partido comunista. Por eso, dando estos rasgos... Es que no me he puesto el chivato. Bueno, pero no quiero abusar tampoco. No me he puesto el chivato y estoy perdido. 15. Bueno, me lo voy a poner, porque si no puedo hacer abuso de... Bien. Entonces, lo que nos puede dar la Revolución China exige un trabajo epistemológicamente muy delicado. Hay que ver qué cosas ofrece que pudieran tener universalidad y generalidad para dotarnos de palabras y de herramientas que nos sirvan para interrogarnos sobre las dinámicas que estamos viviendo. Yo he venido por eso, no me interesa absolutamente nada hablar de China si no tiene alguna utilidad en defendernos de lo que nos está pasando, pero además absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Porque desprecio la teoría? No, porque ya soy un abuelillo, llevo muchos años de actividad y de militante y tengo que elegir mis escenarios. No soy historiador profesional, o sea, que no me estoy metiendo con nada. Yo, a mí. Por lo tanto, de la Revolución China podemos decir 4 o 5 cosas y luego resaltar 6 o 7 rasgos. En primer lugar, que creo, en este intento de poner mis cartas sobre la mesa, en un ejercicio de lealtad con el auditorio, pero que luego haya lealtad del auditorio hacia el resto del auditorio, participando y hablando claramente de una manera así. Creo que el modelo chino tiene muchísima utilidad para un montón de personas y ideologías presentes en la sociedad española y probablemente en esta sala, comprometidas con los derechos humanos, la igualdad, la fraternidad, la democracia, frente al productivismo, el consumismo, la contaminación, la explotación, la subrogación de las mujeres, la privatización de los servicios públicos, de la forma tan brutal, o sea, es decir, que se está haciendo la cara de perro, ¿no? La comprobación de que el hacer más transparente la fuerza de trabajo humana a las leyes del mercado no sirve para generar crecimiento, suponiendo que sea crecimiento económico que hay que generar.
Eso es otra discusión. Comprobar que cuanto más se empodera a los causantes de la crisis, más osadas son sus exigencias. Comprobar que, desgraciadamente, eso se está haciendo desde la derecha histórica, que aquí es muy peligrosa. La derecha española ha matado mucho. Y no se puede hablar de los cadáveres de los que defendieron una república democrática, es decir, no se puede hablar porque lo consideran. La gente lo que quiere es hablar de empleo. ¿Cómo vamos a hablar de tonterías como dónde está enterrado Franco o de quién hay enterrado en una vereda, en una tapia? Ese tipo de argumentos tan inteligentes, ¿no? Entonces, toda la gente comprometida con lo humano, yo creo que puede entender bien muchas de las cuestiones que plantea la Revolución China, porque la Revolución China es una revolución que dentro de sus especificidades es capaz de llegar, su atraso, no solamente el 80% de la población era campesina, y se ponen a hacer una revolución que le llaman Nueva Democracia, que es una dictadura democrática popular dirigida por el proletariado, representado por el Partido Comunista Chino, que hace alianzas con los campesinos y con la Burguesía Nacional. Pero con menos de un 10%, con un 8% de proletariado industrial en 1949, con un 8% de proletariado industrial, ¿cómo se ponen a hacer una revolución que dicen que su horizonte estratégico, más allá de las alianzas que hacen para luchar contra el imperialismo, contra los feudales, contra los caciques, es una revolución proletaria? Es una revolución muy creativa porque se considera a sí misma, a la revolución, se considera dentro del objeto a revolucionar. Hay que revolucionar la revolución. Eso es un salto gigantesco con respecto a sus mentores iniciales, que es la Unión Soviética. El Partido Comunista Chino se forma también en los años 20, impulsado naturalmente, no solo en China, sino en el sudeste de Asia, se forman y en todo el mundo, se forman partidos comunistas, impulsado por la Comintern, por la Tercera Internacional. Es decir, que aquí todo ha nacido de la Tercera Internacional, ¿no? Y del modelo soviético. Modelo soviético que hasta el año 24 contuvo una enorme potencia democrática, cometió muchísimos errores, era la primera vez que se hacía eso, ¿no? Estuvo cercado por el imperialismo, pero había una potencia democrática y sobre todo hay textos de Lenin, fundamentalmente, aunque no solo, en los que hablan, recuerdo un texto del año 19, que se llama Una gran iniciativa, que elevan a la categoría de teórico un referente de un grupo de trabajadores de una línea férrea que con objeto de poder avanzar más en la modernización después de sus jornadas agotadoras, de la dificultad para los suministros de alimentación, de la dificultad para la sanidad, para todo, que había un cerco imperialista sobre la Revolución Rusa, trabajan los sábados comunistas. Hoy el referente que queda es Marina Elena, que son los mismos, pero los sábados comunistas. Bueno, algo conmovedor. En China eso se hace al por mayor. En China, toda la centralización de la industrialización y la apuesta por la industria pesada a cualquier precio, sobre todo cuando empiezan a hacer una carrera de emulación con Estados Unidos, hay que reconocer en una situación bipolar de posible ataque de Estados Unidos, entonces, bueno, pues hay una dinámica armamentista en la que no voy a entrar, pero entonces hay una apuesta de centralización, una apuesta de apostar por los técnicos, por diferenciar el trabajo manual y intelectual, por consolidar la diferencia entre pensantes y ejecutantes, entre dirigentes y dirigidos. En China, eso, a partir del año 52-53, con el movimiento de educación socialista, se empieza a producir una ruptura con el modelo soviético. Y empieza, no, de hecho, hay una ruptura ya un poco más adelante, claramente, del modelo de la Unión Soviética con el modelo chino, que se concreta en una escisión del movimiento comunista internacional. O sea, China se construye, primero, desde la orientación de un comunismo soviético enormemente burocratizado. Desde la muerte de Lenin hay una documentación en este sentido muy extensa, los 4 primeros congresos de la Tercera Internacional, que son del año 19 al año 24, bueno, ahí están los materiales, están publicados en pasado y presente, no sé si habrá alguna otra publicación
en el Estado español, que ha sido distribuido pasado y presente por siglo XXI, y bueno, ahí se ven las enormes polémicas y se ve toda la problemática de la construcción del socialismo, teniendo en cuenta también el cambio de los seres humanos, teniendo en cuenta la lucha contra la burocracia, teniendo en cuenta la libertad de expresión y, naturalmente, teniendo en cuenta que si tienen un cerco imperialista, tienen toda la burguesía maquinando, todos los que se han quedado dentro, y tienen también la componente burocrática y que quiere privilegios del partido. Claro, cuando un partido gana la revolución y se pone en el Estado, se mete todo listo. Y entonces, claro, no solo son los revolucionarios que han estado en la cárcel y los han torturado y los han matado. No, es que el Estado entonces el Estado pide mucho pan. Y el Estado es una maquinaria que es el más frío de los monstruos fríos. Ya sé que gusta mucho la discusión sobre el Estado, no me voy a meter mucho en ella, pero sí haré algún ramalazo porque es que en China el tema del Estado es que se sale desde el punto de vista práctico. ¿Por qué se sale desde el punto de vista práctico? Pues muy fácil, porque Mao Zedong, que es un dirigente muy conocido y que impulsa la línea del Partido Comunista Chino, que en el año, no recuerdo bien, 1932, inician el momento fundador de la Revolución China, que es la Larga Marcha. La Larga Marcha es la marcha de un ejército de 80.000 efectivos que durante 13 meses, 14, en marzo y llegan en junio, recorre un arco de 11.000 kilómetros por China. El ejército chino forma parte de una alianza política del Partido Comunista Chino con los nacionalistas, que hay sectores de la burguesía que luchan por ser independientes de países extranjeros y por acabar con el feudalismo, porque la gente se moría. Es decir, la tierra estaba en manos de unos cuantos y la gente de los pueblos se moría. Cuando no había cosecha, además, se me olvidó decir que la tecnología del campesinado chino era irrisoria respecto a la que tenía el campesinado ruso antes del 17. Había un atraso tecnológico extraordinario. Me ha permitido el lujo, porque yo esto me lo sé porque cuando era como vosotros participé mucho en esas cosas, ¿no? Nunca he sido pro-chino, yo pertenezco a una corriente autónoma del movimiento comunista que tiene muchos vínculos con también las corrientes libertarias, desde un lado de Marx, ¿no? De conocimiento de Marx, muy codificado, cuando tenía vuestra edad, y luego ya 20 o 25 años después, muchos decidimos estudiar a Marx desde la intervención al método Dialect y lo hemos estudiado lo seguimos estudiando durante muchos años y exigiendo algo, ¿no? Y realmente, bueno, pues desde esa corriente estudiamos muy a fondo el tema chino. Y aquí tengo un librito que se llama Cachay, Bandera Roja de la Agricultura, que es una experiencia. En el movimiento de educación socialista se impulsan las cooperativas para transformarlas en comunas. De manera que ya la comuna significa que empieza a darse pasos. Bueno, las cooperativas habían demostrado, bajo la dirección de la Revolución China, o bajo la protección de la Revolución China, bueno, que ya dejaba de haber hambre, un crecimiento económico, unos servicios, unos regadíos, unos aperos, en fin, ya el Estado proveía, movilizaba el esfuerzo de la población, y el paso siguiente es que la gente ya no cobre solamente por lo que produce, sino también tener en cuenta no a cada uno según su trabajo, sino ir dando pasos a cada uno según su necesidad. Cosa muy terrible, porque claro, si en un contexto competitivo, donde cada uno está pensando en sí mismo y nadie se fía de los políticos, alguien te dice, no, hombre, ¿cómo que no hay dinero en España? No. Hay sectores que lo están pasando muy mal, pero la mayoría absoluta de la clase obrera todavía tiene a casi todos sus miembros en edad de trabajar percibiendo algún tipo de renta. Y tiene unos niveles, esos son los sectores más sindicalizados, más estables, que son los que están destruyendo a Machamantil. Esos son los que votan al PSOE, al PP, a Comisiones, a UGT, con todos los respetos, ¿no? Los que están a la izquierda. Yo, por suerte o por desgracia, estoy a la izquierda. Muchas veces pienso que por desgracia, otras veces pienso que por suerte, pero vamos, no, hay que diferenciar las cosas, ¿no? Y es la gente que hace inviable cualquier emergencia de movimientos sociales. Entonces nadie se fía de nada. En un contexto de que nadie se fía de nada, ¿cómo vas a decir tú, socorre a esa persona? Si esa persona, pues a lo mejor es una persona que es muy egoísta,
O esa persona a lo mejor es un político que te está prometiendo cosas y no te fías de él. Ahora, si tuvieras confianza en el político que te promete cosas y tuvieras confianza en las personas que te rodean, ¿quién te impide ir por la calle si hay un montón de ladrillos ahí, los coges y te los llevas a los calles más allá? ¿Quién te impide el que tiene salarios ponerlos en bancas del Estado para resolver el problema de las inversiones? Pero ¿quién lo va a hacer? Es que sería un tonto el que lo hiciera. En la Revolución China se construye un vínculo nuevo en el que el Estado está ocupado por quienes han hecho la revolución y se han sacrificado, y con el aluvión que llega dentro hay una emergencia dentro del Estado que está representada por la línea Mao Zedong, que no siempre tiene mayoría y de hecho lo que tiene es una sobredeterminación enorme de la situación política y de una inteligencia de un dirigente revolucionario verdadero, por más que fumara Chesterfield y todo ese tipo de cosas que dicen, bueno, pues muy bien, pero que realmente compromete su vida a la revolución y es capaz de ver cómo la lucha de clases tiene que hacerse dentro del Estado. Y no que en la Unión Soviética no había posibilidad de criticar al Estado. La centralización y el despotismo de las fábricas por parte de los cuadros no tenían. Aquí están incentivando la organización de las masas, con objeto de que disputen su representación a la hora de decidir qué se produce y cómo se distribuye y cómo se socializa el excedente con el resto de ellos, ¿no? Entonces, la Revolución China es una apuesta que rompe, que sale de la Revolución Rusa, pero rompe radicalmente con la Revolución Rusa, cuando la Revolución China está hegemonizada por la línea de la fracción del Partido Comunista Chino que representa Mao Zedong. El movimiento de educación socialista es una cosa muy grande. Se impulsan. Entonces, la comuna de Tachay es una aldea de 1.700 personas, ahí, bueno, quiero decir, ahí hay cosas de producción propia. Hemos traído cosas de elaboración teórica desde la investigación, acción participativa. Y hay un folleto, se llama, de los grupos de autogestión del consumo y la garbancita ecológica, que es una construcción social, veterana, del consumo responsable agroecológico, pionera en Madrid y en muchos sitios del Estado, que es anticapitalista, que no lo vamos a hacer. Y no exigimos a nadie que sea anticapitalista, pero queremos que se sepa que la inseguridad alimentaria hay que luchar con ella porque es tan política como la inseguridad laboral. Y bueno, entonces le hemos puesto el nombre de Tachay a esa revista por la experiencia de China. ¿Por qué? Porque Chen Chun-kui, que es el dirigente del Partido Comunista Chino, una aldea de 1.700 personas en un país de 900 millones, lleva adelante lo que recomienda el movimiento de educación socialista, que es un proceso de modernización tecnológica. Ellos dicen hay que ser rojos y competentes. Es decir, no puede ser un técnico desideologizado, ni tampoco un militante comunista que va viviendo marcando paquete de comunista. No. Hay que ser rojos y competentes. Y entonces este elemento, el dirigente comunista de 1.700 personas, monta una, pero enfrentándose directamente con la burocracia del Partido Comunista de Tachay, utilizando a los viejos y a un grupo de jóvenes, sin aperos, sin experiencia, viejos y jóvenes, sin poder político, pero, dice, 5 desventajas: no tienen apero, no tienen poder, y una ventaja: su entusiasmo y su capacidad revolucionaria y su inteligencia. Porque claro, si te pones el banzai revolucionario, claro, es que dura 5 minutos. Tuvieron la inteligencia de poner en marcha unos procesos que demostraron la capacidad de multiplicar la producción agraria y sacar del hambre. Había años de escasez donde las familias tenían que vender a sus hijos y se morían todos los miembros de una familia de hambre. Eso era China antes de la revolución. Por lo tanto, aquí no tenemos una revolución soviética, proletaria, donde hay un sujeto predeterminado, que es el proletariado, que ontológicamente está dotado de una capacidad revolucionaria y que antes o después va a haber una revolución que va a ser comunista, va a ser proletaria y la hostia. No. Aquí hay que allí, amparados por una onda del Estado, nada menos el Estado, en lugar de la corrupción, de la información privilegiada, de la jerarquía, de la diferencia, el poder constituyente se ha hecho fuerte mediante una guerra que ha durado 12 meses, se han ido dejando destacamentos, salen 80.000 y llegan 40.000. ¿Por qué llegan la mitad? Han muerto 8 o 10.000 en las confrontaciones con el enemigo, pero han ido dejando destacamentos de cuadros que
aseguran la administración y ayudan al empoderamiento de las minorías revolucionarias de las zonas que han liberado. 12 años, 15 años después, toman definitivamente el poder y entran en el Estado, pero el Estado no entra en ellos. Aquí, en España, la izquierda, confundimos, yo no estaba ahí, pero bueno, no estaba en los que confundieron, pero vamos a meternos todos. Confundimos la democracia con nuestra propia organización. Hicimos apuestas, de las que además no nos hemos criticado todavía, que están destinando las mejores energías a un camino que no es el poder constituyente, sino el poder constituido. Esa es la decisión del Estado. Considerar al Estado como el lugar privilegiado para la transformación social. Tiene su error simétrico. Considerar que se puede transformar la sociedad sin el Estado. Tan delirante es una cosa como otra. ¿Cómo vamos a transformar una sociedad tan compleja? Con estas experiencias que hacemos tan bonitas y tan heroicas, son bonitas y son heroicas. Pero eso no puede sobrevivir sin tener un aliento en un momento dado que multiplique y utilice esa potencia, esa sinceridad, ese rigor, esa seriedad. Porque claro, vivir de revolucionario cuesta un poco. Y vivir de nuestra memoria histórica, que es sagrada, y de nuestros muertos, en lugar de vivir hoy poniendo cara y plantándole cara a lo que está pasando, eso es más difícil. Entonces tú puedes hacer estas cosas, pero tienes que saber que estas cosas no te puedes poner muy narcisista, porque tienen un recorrido. Por lo tanto, para transformar la sociedad, hay que transformar la sociedad. Pero hay que saber que en un momento dado, tú necesitas, en una sociedad tan grande y tan compleja, que no puede prescindir de mediaciones parlamentarias, partidistas, sindicales, ¿faltaría más? ¿O es que lo vamos a hacer desde la Asamblea de Barrios? El magnífico 15M en el que participamos, estamos comprometidísimos, tiene mucha potencia y mucha probabilidad, pero también es que piensa que es que acaba de empezar todo, porque han llegado ellos. No, hombre, no acaba de empezar todo. Hay que hacer ese cambio, hay que hacer ese paso, hay que hacer ese duelo, pero es muy potente porque es tan grande que está expresado, es un satisfactor. Lo que la izquierda no da... ¿Me quieres decir algo? 5 minutos, vale. Lo que la izquierda no da, o no damos, lo dan los movimientos sociales. Entonces, un delirio es pensar que puedes transformar la sociedad sin tomar el poder, lo mismo que la idea de que tomar el poder te permite transformar la sociedad, porque cuando tomas el poder, como no haya una proliferación y un archipiélago de iniciativas serias, no sectarias, pues claro, pensar que como me llamo comunista y soy la quinta escisión, soy capaz de tener toda la memoria histórica y toda la gloria, y viene la gloria y las luces y las sombras, y ya con eso ya tengo el carnet, no hombre, estamos hablando de otra cosa. Transformar la sociedad, hacer poder constituyente, llegar, si no a tomar, a condicionar mucho al poder constituido para poder generar más poder constituyente, y si llegas al poder constituido, utilizar ese poder constituido para generar más poder constituyente y no para frenarlo, que es lo que pasó aquí, que quien más muertos, heridos, prisioneros y torturados tenía, apostó por el Estado y por eso ha pasado lo que ha pasado, y desde ahí ya, pues claro, un político, por bueno que sea, tiene vendida su alma al diablo, porque es que no hay poder constituyente. La socialdemocracia es parasitaria del poder constituyente, evita que el poder constituyente se haga con el poder y cuando lo tiene intenta degradarla para que lo pierda. Pero la socialdemocracia depende del poder constituyente. La socialdemocracia gestiona que en Europa estaba la Unión Soviética y después de la Guerra Mundial estaba todo por hacer, hubo inversiones millonarias. Y necesitaron hacer un pacto con la clase obrera, la burguesía. Y ese pacto hizo que hubiera estado de bienestar en Europa y por 25 años, a costa del saqueo de la riqueza del mundo, del empobrecimiento de muchos países por nuestras propias multinacionales y de la corrupción del consumismo del propio proletariado. Porque en Europa, no como pasa en África y en América Latina, los explotados no quieren ir a las barricadas sino a Finlandia. El problema es cómo conseguir que esa realidad objetiva y subjetiva de la necesidad de la transformación no dependa del control que hay sobre la clase trabajadora y la ciudadanía por parte de la izquierda capitalista y cómplice de la globalización. Bueno, China, ya termino, tiene material que permite dialogar con la protección al medio ambiente. En algunos textos fundamentales, 10 grandes relaciones,
relajación de Mao Zedong, se habla de lo rural, se habla del empoderamiento de la agricultura, se habla de la soberanía alimentaria, no con estas palabras, se habla de los circuitos cortos de distribución y no para los mercados internacionales, dentro de una coordinación naturalmente estatal. Al apostar por la transformación individual hay un puente con teóricos de primera línea, con los que la izquierda ha roto y se construye contra Marx, Foucault, Castoriadis, Freud. Al igual que el dogmatismo soviético habla del proletariado como una realidad, como un bloque de acero, algo que tiene un destino programado. Aquí no. Aquí se pone la transformación de la sociedad de la mano de la transformación de los individuos, de su ideología, de cómo establecen las relaciones, de una invitación a la vida heroica, porque el que levanta la gaita le meten una que le... Claro, eso sí que hay que acabar con el rollito este que tenemos las clases medias bien pensantes y bien consumientes de Europa. Creernos que con 4 modas, ahora me invento el decrecimiento, ahora me invento no sé qué... Eso no es nada. Y se está demostrando en la práctica. Entonces aquí esta transformación es la mayor aportación china, que hay que tener en cuenta que desde dentro del poder se alzan contra el poder, consiguen facilitar la expresión de millones de personas. No hay una movilización de masas de la misma envergadura en la historia de la humanidad mayor que la revolución cultural china. Además, utilizando el lenguaje de las metáforas y la puesta en escena. Cuando empieza la lucha contra la burocracia de Pekín en la universidad, con los dacibaos, con la denuncia de los burócratas, que claro, eso es pegar a la patada a la bicha, claro. Porque ahí, como Mao tenía tanta prestigio, hasta la burguesía y los más reaccionarios hacían su trabajo en nombre del presidente Mao. Que es lo que dicen de atacar la bandera roja agitando la bandera roja. Y el tío coge y ya tenía 69 o 70 años, se tira el río Yangtze y nada 20 kilómetros a favor de la corriente, supongo, no sé si con flota, para apadrinar la movida que está originándose en la universidad. Por lo tanto, la lucha contra la burocracia, la lucha por la igualdad, el considerar el poder como debe considerarse y no con ese sueño de la señorita Pepis que tenemos aquí, ¿no? No, vamos a ver si les convencemos, ¿no? Que el poder haga esto, no. Mao dice, el poder está en el cañón de fusil. Entonces estamos con ensoñaciones pacifistas, los que somos pacifistas, yo soy pacifista. Odio la violencia. La violencia es repugnante, es una degradación. Pero el que se crea que con buenos deseos pacifistas, desde comer con el estómago lleno todos los días, va a parar la máquina de muerte, de destrucción, de injusticia, de violencia, de saqueos y de genocidios que tiene en marcha un capitalismo global lanzado en una huida hacia adelante, destrozándolo todo, bueno, ¿cuál es el problema? Que antes o después, como ha pasado en el periodo de entreguerras, llega un momento que se produce un crack y entonces ya si no hay una izquierda que canalice eso, y la izquierda no puede canalizar eso llegando desde las instituciones. Las instituciones son magníficas, yo tengo una experiencia magnífica de muchas personas de Izquierda Unida con las que hemos tenido conflictos y nos han ayudado desde las instituciones. Quiero decir que ni hago juicio de las personas, hago juicio de los límites, de los espacios de intervención, ¿no? Tanto de lo social como de lo estatal. La puesta en escena, ya termino con esto, es que el Departamento de Lenguas Extranjeras utiliza, primero, elaboran una síntesis, por ejemplo, en psicología social, resolución de conflictos. Bueno, pues hay 5 tesis filosóficas de Mao Zedong. Esto sale en chino. Pero con esto no habéis visto algunos en la iconografía que hacen así, los guardias rojos. Eran minorías los revolucionarios, pero montaban 3 trenes de guardias rojos y metían 40.000 guardias rojos en una ciudad donde había un grupo de la dirección del Partido Comunista Chino burocrático y ya eran mayoría. No sé si me explico. O sea, todas esta capacidad de intervención política y social escrita en un lenguaje popular y con las referencias culturales propias de China. Ellos son los maestros, ¿no? Y con eso consiguen una cultura política que llega a las masas y lo traducen. Cuando yo era joven, yo recogía esto en París. 5 tesis filosóficas acerca de la práctica, sobre la contradicción, sobre las contradicciones en el seno del pueblo, de dónde provienen las ideas correctas y otras que no me acuerdo. Los 5 artículos más leídos. En memoria de Norman Bethune, un canadiense que estuvo en la Revolución China, ejemplo del internacionalismo, una vida heroica.
y no estudiar para blindar mi fuerza de trabajo y competir con mis iguales en una carrera loca hacia unos puestos de trabajo monopolizados por la función capital. Artificialmente escasos, porque cuando hay mucha oferta en el mercado de trabajo, el precio de esa mercancía baja si hay menos demanda. Y eso, que es una cosa completamente totalitaria, lo consideramos un hecho normal. El viejo tonto que removió las montañas es una apuesta por la naturaleza humana, y no por Dios, ni por la teología, ni por la trascendencia, con todos los respetos a las creencias religiosas. Un campesino que tiene varios hijos y necesita traer agua, pero tiene una montaña por medio. Empieza a horadar la montaña. Y entonces le dicen, pero tú estás loco, ¿cómo vas a horadar una montaña? Dice, no, voy a horadar la montaña porque es la mejor solución y porque si no puedo yo, serán mis hijos. Y si no, los hijos de mis hijos de mis hijos. Entonces la metáfora, porque ellos son muy metafóricos, dicen, y Dios, fíjate, desde un pensamiento te dice, Dios, apiadado del viejo tonto, le mandó a los ángeles que levantaron las montañas y entonces ya levantaron la montaña y vino el río. Y acaba diciendo, Dios es la movilización de masas. Con todos los respetos, quiero decir, es que yo no quiero meterme en teología, sino un poco ver el manejo de las metáforas, ¿no? Ya, gracias.